Hola, buenas tardes. Hoy empezamos el tema de dinámica. En el tema anterior estudiamos la cinemática, que lo que hace es estudiar el movimiento sin tener en cuenta las causas que los produce. Ahora nos vamos a centrar en las causas que los produce, es decir, en la fuerza, como causantes de los movimientos. En principio vamos a hablar de qué es una fuerza. Para hablar de qué es una fuerza, lo primero que deberíamos definir es lo que es una interacción. Una interacción es cualquier causa por la que dos o más partículas se influyen en su movimiento. Es más, las interacciones siempre vienen por pareja. Es más, si yo aplico una fuerza sobre la mesa con mi mano, pues la mesa ejerce la misma fuerza sobre mí. Bueno, eso lo veremos más adelante en la tercera ley de Newton. Entonces, las fuerzas son unas herramientas matemáticas como vemos, ¿no? Vemos aquí en la definición. Las fuerzas son herramientas matemáticas que emplea la física para definir la intensidad de la interacción que se produce entre dos cuerpos. Entonces, vamos a... La fuerza es toda causa capaz de producir un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo, una deformación en ese cuerpo o un estado de tensiones. Las fuerzas hay que decir que son, pasa igual que que a la posición, a la velocidad, a la aceleración, son magnitudes vectoriales y sus efectos dependen de la intensidad o módulo, dependen de la dirección, del sentido y también del punto de aplicación. Es muy importante donde apliquemos la fuerza porque el efecto que se puede producir sobre el cuerpo puede ser muy diferente si cambiamos el punto de aplicación. Yo siempre pongo el ejemplo del frigorífico. Si yo empujo un frigorífico con la misma intensidad, la misma dirección y el mismo sentido, lo empujo por abajo, voy a producir un efecto en el frigorífico distinto a que si lo empujo por arriba, ya que si lo empujo por arriba, el frigorífico va a tender a caerse. Entonces, el movimiento de un cuerpo es el resultado de las interacciones que se producen entre él y los cuerpos que lo rodean. Los tipos de interacciones. Vamos a definir dos grandes tipos de interacciones. Las que se producen por contacto entre los cuerpos, por ejemplo, la raqueta de tenis y la pelota, empujar un coche, empujar una mesa. Ahí si yo no toco la mesa, no toco el coche o no toco la pelota con la raqueta, pues no va a haber movimiento. Y otras que se llaman las interacciones a distancia, ya que los cuerpos no están en contacto. Por ejemplo, la atracción gravitatoria, la atracción eléctrica, la atracción que si yo cojo una pelota y la suelto, la Tierra atrae a la pelota, pero no, sin embargo la Tierra no está en contacto con la pelota. No hace falta que esté en contacto. Vamos con las leyes de Newton. Vamos a empezar con la primera ley de Newton o ley de inercia. Bueno, Newton enunció tres leyes que son los principios básicos de la dinámica. Entonces, en su primera ley dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no actúan fuerzas sobre él o si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un objeto encima de la mesa, por ejemplo, tengo una caja de pañuelos y yo no ejerzo ninguna fuerza sobre ella, pues la caja no se va a mover. Yo para que esta caja se mueva tengo que aplicar una fuerza sobre ella. Y una forma en que se moviera sería inclinando la mesa hasta que la fuerza gravitatoria venciera el rozamiento, pero eso es otra historia que veremos más adelante. Otra consecuencia de esto es que si no existiera rozamiento, el movimiento sería perpetuo. Si yo lanzo una pelota y la dejo rodar con una velocidad, si no existiera rozamiento, la pelota seguiría rodando eternamente. Entonces, por inercia seguiría en movimiento rectilíneo uniforme hasta que actuase alguna fuerza sobre ella. Si no hay fuerza de rozamiento, pues seguiría siempre igual. ¿Por qué se para la pelota? Porque la pelota existe un rozamiento con el suelo. Entonces la pelota llegará a un momento en que esa fuerza de rozamiento irá disminuyendo su velocidad poco a poco, producirá una aceleración negativa. Entonces, la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo, de movimiento, es lo que llamamos inercia.
La inercia es una propiedad de la materia y la masa de un cuerpo, también llamada masa inerte. Entonces, esto lo veremos más adelante con la segunda ley de Newton. La masa hay que decir que es una magnitud que es escalar y siempre es positiva. No existe una masa negativa no tiene sentido. Y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. La masa de un cuerpo es la medida de su inercia al movimiento. Por ejemplo, si yo tengo una mesa de las que hay en el instituto pequeñita de los alumnos y le aplico una fuerza, se va a mover de una manera. Sin embargo, si yo cojo una mesa ¿qué te digo yo?, de las que hay en la sala de profesores de las grandes, pues esa mesa tiene mucha más masa, por lo cual la inercia que tiene el movimiento es mucho mayor. La inercia nosotros la tenemos en cuenta, por eso nos agarramos en el autobús a la barra del autobús y nos tenemos que agarrar bien. ¿Por qué? Porque si el autobús frena bruscamente, por inercia nosotros tendemos a irnos hacia adelante. Por eso es muy importante estar bien agarrado por la inercia. Fíjense si es importante la inercia, que en los coches tenemos un cinturón anti-inercia, que es el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es un cinturón que nos retiene en caso de que haya una frenada brusca. Una frenada brusca que es una fuerza contraria al movimiento. Entonces el cuerpo que tendería a seguir hacia adelante por inercia. Vamos a definir lo que es el sistema de referencia. El sistema de referencia, como habréis observado en el examen de cinemática, es un concepto muy importante y que ha costado bastantes puntos a mucha gente. Además, si veis el coche, el sistema de referencia, yo fijo el 0 y fijo mi eje X y mi eje Y. Y esto es lo primero que yo tengo que hacer siempre que vaya a ser un problema. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema de referencia, hay dos tipos de sistemas de referencia. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Vamos a ver. Un sistema de referencia decimos que es inercial cuando el sistema de referencia está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Si tiene aceleración, es un sistema de referencia no inercial. En los sistemas inerciales se cumplen las leyes de la inercia. El sistema de referencia es importantísimo determinarlo. No podemos hacer un problema sin fijar el sistema de referencia. Vámonos con la segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. En la primera ley de Newton hemos visto que un cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento de reposo siempre que la fuerza o la suma de las fuerzas que están sobre él sea cero. Bueno, pues la segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, vamos a subrayarla para que la veáis aquí, dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que se produce. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que viene aquí a la izquierda. Bueno, esto es el famoso F igual a M por A. Nosotros solemos usar mucho lo de sumatorio de fuerzas igual a masa por la aceleración. Fijaos que iba a poner a sub X. No lo he llegado a poner. ¿Por qué? Porque depende del eje, hacemos la suma de fuerzas por eje. Esto lo veremos cuando veamos el plano inclinado. O bueno, una superficie horizontal. Vamos a ver este primer ejemplo, la figura 8.7. Vemos que si yo aplico una fuerza F, vamos a poner el boli. Si yo aplico una fuerza F a una masa M, yo produzco una aceleración A. Pero ¿qué ocurre si yo pongo una masa que sea el doble? Si yo pongo una masa que sea el doble y aplico la misma fuerza, la aceleración que voy a producir va a ser la mitad. Si yo pusiera 3 veces esa masa y aplicando la misma fuerza, pues la aceleración que produciría sería la tercera parte. Pero ¿qué ocurriría si además a la masa M, yo en lugar de aplicarle una fuerza F, le aplico 2 veces esa fuerza? Pues yo produciría 2 veces esa aceleración. ¿Qué es lo que sacamos aquí? Que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que se produce sobre el cuerpo, y cuya constante de proporcionalidad es lo que llamamos, la aceleración. La constante de proporcionalidad es la masa, que es lo que llamamos la masa inercial. Vamos a seguir. Como la masa es positiva, la aceleración, la masa no puede ser negativa. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿Qué significa esto? Que si la suma de fuerzas
tiene sentido hacia la derecha, la aceleración va a ser hacia la derecha. Es decir, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo un coche, ¿no? Imaginaos que esto es el coche. Y ahora yo aplico aquí una fuerza 1 y una fuerza 2, que puede ser, por ejemplo, el rozamiento. ¿Qué ocurre? Que si la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, o la fuerza de rozamiento, el sumatorio de fuerzas va a ser F1 menos fuerza de rozamiento. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Si la fuerza que yo aplico es mayor que la fuerza de rozamiento, pues el coche se va a desplazar hacia la derecha. Tiene el mismo sentido. Es decir, la fuerza resultante es la que va a marcar en la dirección y el sentido de la aceleración. Por ejemplo, en los frenos, la fuerza que se aplica es una fuerza contraria al movimiento. Con lo cual, la aceleración que producen los frenos es negativa. ¿Por qué? Porque una aceleración negativa significa que la velocidad disminuye, por lo tanto, produce un incremento de velocidad negativo. ¿En qué se mide la fuerza? En el sistema internacional, nosotros la unidad de fuerza es el newton. Un newton es la fuerza necesaria para que una masa de 1 kilogramo adquiera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, otras unidades son el kilopondio, el kilogramo fuerza y la dina. Un kilopondio son 9,81 newtons y un newton son 10 elevado a 5 dinas, es decir, 100.000 dinas. Masa y peso. En las proximidades de la superficie, bueno, nosotros la masa y el peso, esto lo hemos dado en segundo de la ESO, se da desde segundo de la ESO. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, que marca, bueno, hemos dicho antes que la masa inercial es la resistencia que tiene un cuerpo en movimiento, la inercia que tiene un cuerpo a moverse. Mientras más masa tenga el cuerpo, más resistencia va a ejercer para moverse. Por lo tanto, la fuerza que tengo que aplicar para moverlo será mayor. El peso no es... el peso es una fuerza. Es la fuerza con la que un planeta atrae a un cuerpo. Por ejemplo, peso depende de donde yo lo mida. Si yo estoy midiendo en la Tierra, pues yo tengo que utilizar la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad en la Tierra, como aparecía en la diapositiva anterior, es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. El peso es una magnitud vectorial, mientras que la masa es una magnitud escalar. La masa es una magnitud escalar de valor constante. ¿Qué significa de valor constante? Que la masa va a ser la misma aquí, que en la Luna, que en Júpiter, que en cualquier otro planeta. Se mide mediante una balanza y por comparación con otras masas patrón. Nosotros la comparamos con el kilogramo. Si te vas a Estados Unidos, comparan con la libra. La masa de un cuerpo es la misma en todas partes y no varía, como ya he dicho antes. El peso es una magnitud vectorial que no es constante, depende de G, del planeta donde... Nosotros en todos los problemas que vamos a hacer, G la vamos a tomar como 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y la vamos a considerar constante. Esto no es del todo cierto. Como veremos más adelante, G depende de la masa del planeta, en nuestro caso la Tierra. Esto es la G, que es la constante de la gravitación universal, vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro al cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Por kilogramo, porque aquí kilogramo no va al cuadrado. Vamos a borrar. Partido por el radio de la Tierra, espérate, que no he puesto el boli, por el radio de la Tierra al cuadrado. Si yo sustituyo los valores de la Tierra, esto os lo estoy diciendo de memoria, creo que es 5,93 por 10 elevado a 24 kilogramos y 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Si sustituís estos valores, creo que da 9,81. Vámonos con la tercera ley de Newton, la famosa ley de acción y reacción. Entonces, siempre Newton, en su obra principal, el Principio de Matemáticas, afirmaba que siempre que tiramos de algo o presionamos algo, somos tirados o presionados por aquello.
Si presionamos una piedra con nuestro dedo, el dedo también es presionado por la piedra. ¿Qué significa esto? Estas afirmaciones son el fundamento de la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. ¿Qué dice este principio? Que cuando un cuerpo ejerce una fuerza F sobre otro, este ejerce otra fuerza igual y de sentido contrario sobre el primero, con el mismo módulo, la misma dirección, pero distintos sentidos, es decir, sería menos F vectorialmente hablando. Las acciones mutuas entre cuerpos son siempre iguales y dirían en sentido contrario. Pero cuidado, estas son interacciones entre cuerpos. Depende del cuerpo que sea. La fuerza con la que se atraen dos cuerpos es exactamente la misma. Pero el efecto que se produce sobre esos dos cuerpos es muy distinto. Entonces, ¿cómo se explica esto? Por ejemplo, si yo cojo una pelota y la suelto, la Tierra atrae la pelota. No la pelota atrae a la Tierra. ¿Por qué? Porque las masas de la pelota y la masa de la Tierra son muy diferentes. La fuerza que se ejerce en las dos es la misma, que es igual al peso. Pero esa fuerza para atraer la pelota sí se nota. ¿Por qué? Porque la masa de la pelota es muy pequeña. ¿Pero qué ocurre? Que la masa de la Tierra es muy grande. Es más, antes hemos hablado de 5,97, 93 o 97, no estoy seguro, por 10 elevado a 24 kilogramos. Entonces, vemos que para la fuerza esa sobre una masa de 5,97 es totalmente despreciable. Entonces, cuando dos cuerpos interaccionan, se ejercen mutuamente fuerzas iguales y de sentidos opuestos. Fijaos, las fuerzas de acción y reacción se producen simultáneamente y son intercambiables. Una cualquiera de las fuerzas de acción y la otra la de reacción. Esto se ve muy bien cuando estamos... Bueno, aquí hay varios ejemplos de fuerzas de acción y reacción. Las dos patinadoras, si se empujan, sí, se moverán las dos. Una fuerza de reacción, que siempre vamos a trabajar nosotros mucho, es cuando tenemos un cuerpo apoyado. Si yo tengo un cuerpo apoyado, el cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo, que es el peso. Por la fuerza de reacción es lo que le llamamos la fuerza normal, que es una fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre el cuerpo que está apoyado. Esta fuerza normal veremos que es muy importante después cuando vayamos a calcular la fuerza de rozamiento. Fijaos, la fuerza de acción y reacción en los dos coches. La fuerza con la que interactúan los dos coches son las mismas. Pero imaginaos que este coche, en lugar de ser fuera un camión así de grande, con una masa muchísimo más grande. El efecto, eso es lo que ocurre muchas veces cuando te chocas con un coche mucho más grande, o es lo que le pasa a una bicicleta, por ejemplo, cuando choca contra un coche, que el efecto que se produce es mucho, la bicicleta es mucho peor. Bueno, pues con esto ya damos por terminada esta parte. Venga, muchas gracias y hasta luego.